Entrevistas CPN AA. Eduardo Usech, creador del portal Arquitectura para Aliens. Mi nombre es Eduardo Useche, soy director de un podcast que se llama Arquitectura para Aliens, ya lleva desde el año 2017, empezó como un canal de YouTube y hoy pues desarrolla contenido de valor para estudiantes, docentes, apasionados de la arquitectura, profesionales, desde estas plataformas digitales, desde el podcast, que es como una grabación de radio que puede ser escuchada por demanda. Bueno, Y ¿y bueno, de dónde ahí vamos. sale justamente la idea de crear Arquitectura para Aliens? El concepto nace porque para poder proponer un mecanismo para poder acceder a través de medios digitales a información acerca de la arquitectura, de cultura arquitectónica. Y pues bueno, ahí empezó. Yo empecé haciendo unos videos de YouTube, haciendo unos tutoriales de sketch, de fundamentación, de algunos recorridos de unos lugares interesantes de la arquitectura en Bogotá. Y bueno, entonces empezó con el tema de poder desarrollar como ese contenido en el cual pues lo identificaba yo lo empecé a hacer en primero de arquitectura, cuando empecé a estudiar arquitectura, yo venía con una formación previa y vi que de pronto había un espacio entre la academia y el estudiante que podía ser llenado, ¿sí? Y que ese vacío que podía estar ahí podríamos establecer un vínculo entre el conocimiento arquitectónico y el estudiante y hacer como ese puente. Entonces de ahí nació pues como la idea de poder desarrollar eh, arquitectura desde unas plataformas alternativas y digitales. Entonces ver que arquitectura para aliens se refiere pues a un concepto que es el concepto de la alienación, en el cual una persona puede volver tan ajena a algo que no conoce que tendría que ser completamente diferente. Y yo creo que eso pasaba y pasa con los estudiantes de arquitectura, me pasaba a mí, y yo dije, bueno, pues deberíamos empezar a crear mecanismos que puedan vincular más rápido ese, y hacer más estrecha esa relación entre el conocimiento y cultura de la arquitectura y el quien está estudiando la arquitectura o quien está ejerciendo la arquitectura. Entonces poder tener esos vínculos. Empezó como un canal de YouTube, después empezó a migrar hacia el podcast y bueno, pues así surgió el proyecto. Ahorita pues ya va el podcast número 33 y en el episodio número 33 se han logrado muchas cosas muy interesantes. Es el cuarto podcast en el ranking de los podcasts más escuchados en Colombia en la categoría de arte y entretenimiento y hay 16.500 suscriptores en el canal de YouTube. Entonces, pues es algo muy grato, ha servido muchísimo para poder difundir mucha información y para crear vínculos estrechos entre el conocimiento arquitectónico y las personas. Como ya lo he mencionado, ya hay digamos, una experiencia amplia. Entonces, en esas posibilidades de tener uno y otro entrevistado, ¿cuáles han sido como esos aprendizajes que ha tenido a lo largo de esa formación de ese proyecto? ¿Y cuál ha sido el proyecto que más le ha gustado y el que más se le ha dificultado? Cada episodio ha tenido como su historia muy particular y muy especial, pero pues para mí uno de los episodios más gratos fue poder hacer como la primera entrevista que logré hacer, que fue la arquitecta Silvia Arango. Entonces, pues yo empecé con el podcast y estaban dos amigos míos, Alejandra Ramírez y Ricardo Guauque, pues colaborándome y todo, y hacíamos el programa, pero entonces empezó el tema de poder dejar de hablar acerca de cosas como biografías, como de temas así culturales, y empezar a migrar a hacer entrevistas y hacer conversaciones. Y poder lograr ese capítulo con la arquitecta Silvia Arango, que fue con el apoyo de otro arquitecto que se llama Alonso Gutiérrez, que es un docente investigador de la Universidad de la Gran Colombia, quien hizo el puente pues para que pudiéramos entrar ahí y pues fue muy grato poder hablar con ella, pues es una persona que definitivamente es un hito en la historia de la arquitectura en Colombia y además de eso pues poder también proponer formas diferentes de hacer arquitectura. La arquitecta Silvia Arango
ganó la Bienal de Arquitectura con un libro acerca de la historia de la arquitectura en Colombia, en un tiempo en el que todos estaban presentando edificios, casas, proyectos físicos y ejecuciones de la arquitectura y aplicaciones de la arquitectura desde el urbanismo, la vivienda, la planificación, en fin, pero todo como desde la construcción, ¿sí? Como de plantear un elemento arquitectónico que fuera físico y que tuviera paredes y estuviera confinado, ¿sí? Y ver que la arquitectura también puede ser un libro, que la arquitectura también puede ser una propuesta y un estudio y una investigación, eso es algo demasiado valioso. Yo creo que ahí también la arquitectura podría ser también entonces un libro, una investigación, un ensayo, un artículo, un podcast, como este caso. Y esa para mí es muy grata la arquitecta Silvia Arango. Y también haber logrado, eh, además una señora supremamente generosa, una docente de tiempo completo, de convicción total, espectacular. Y la otra entrevista así muy grata y todas, pues bueno, haber entrevistado al arquitecto Alejandro Aravena, ganador del Pritzker, con su proyecto Elemental, este proyecto que hoy pues bueno, sigue tomando más discusión en cuanto al tema de la vivienda y la vivienda incremental y el bienestar del habitar y del vivir en casa. En estos tiempos de quedarnos en casa, pues hace mucha mella el pensar acerca de cuál es el canon de la vivienda en Latinoamérica y si realmente está diseñada para poder generar bienestar en cuanto al vivir diario. Entonces, haber logrado esa entrevista con el arquitecto Alejandro Aravena fue súper interesante, una persona con mucha gravedad, con mucha gravidez, o sea, una persona muy firme en sus convicciones, en su manera de hablar y todo eso. Entonces, pues todo eso ha sido como una formación también para mí. Yo estoy estudiando arquitectura, yo no estoy estudiando comunicación social, no estoy estudiando periodismo, pero pues entra ese vínculo de la comunicación y el diálogo. Por eso el el- el eslogan de Arquitectura para Aliens es un diálogo acerca del espacio en el cual pues haya como esa dicotomía entre el espacio sideral y el espacio como vacío y el espacio como confinado y la arquitectura. Entonces se entran en diálogo todos ese tipo de cosas. Entonces, pues hablar con el arquitecto Alejandro Aravena acerca de eso y un consejo muy sabio que hoy puede ser algo muy profundo para reflexionar, es ver que los tiempos actuales son vertiginosos y aunque haya mucha tecnología, siempre seremos un hardware primitivo usando un software de última generación. Entonces siempre tendremos que volver, y en estos tiempos de pandemia, de cuarentena, de distanciamiento, pues es muy válido. Pues estamos aquí hablando virtualmente, pero bueno, deberá llegar el momento en el que podamos vernos cara a cara de nuevo y pues volver como a la resignificación de la vida y del encuentro como seres humanos y como especie y con las otras especies. Entonces, pues esas dos para mí son muy, muy especiales porque eh, pues más que todo fue una cátedra para mí. ¿Cómo ve usted la divulgación sobre el tema de la arquitectura a través de estas nuevas plataformas, de estos nuevos mecanismos como los podcasts, pero que además de alguna manera nos están casi que llevando por la situación en la que estamos en este momento? ¿Cómo está esa situación acá en Colombia, en el mundo? Ayer hablaba con una persona muy valiosa que asesora mucho el tema de lo que estoy haciendo. Eh, y me decía, los arquitectos tenemos mucho que decir, ¿sí? Bueno, yo aún estoy en formación, pero considero que la arquitectura en Colombia tiene mucho que decir y los arquitectos tienen mucho que decir, mucho. Y hablan mucho, además. Ahora uno encuentra a diario 5 Instagram Live, webinars, reuniones en Zoom, y bueno, pues espectacular. Y todo el mundo está en la incertidumbre y entonces le preguntan a todo el mundo, bueno, ¿y qué va a pasar con la arquitectura después del COVID-19? ¿Y qué está pasando con la arquitectura durante el COVID-19? Y los arquitectos tienen mucho que hablar. Eso no está mal. El problema es quién nos escucha. Hay que preguntarnos no con quién hablamos o de qué hablamos solamente, sino que hay que empezar a pensar quién nos va a escuchar, quién necesitamos que escuche a los arquitectos, cuál es la entidad o la institución que debería estar escuchando a los arquitectos en Colombia, por ejemplo, hablando acerca de ese tema. Entonces uno dice, ¿están las plataformas digitales dispuestas? Por supuesto, yo soy prueba de ello.
Yo empecé a hacer mis canales de YouTube con este celular que tengo en la mano y empecé a hacer mis primeros podcasts con este celular que tengo en la mano y poco a poco fui evolucionando, comprando equipos, el mixer, los micrófonos, o sea, cosas que fueran profesionalizando más las cosas, pero pues la gente no, para crear contenido y poder hablar y comunicar eh, su punto de vista o compilar diferentes puntos de vista, es muy fácil hoy. Con un celular es posible y se puede llegar a todo el globo. Entonces lo que uno puede empezar a preguntarse es que ante esa cantidad de información que está constantemente apareciendo en las pantallas retina o del computador, empezar a valorar cuáles las que son más relevantes y cuáles son las que son valiosas. Entonces, por supuesto que escuchar a cualquier persona sería muy valioso, pero entonces la pregunta que hay que hacer ahorita es, ¿quién nos va a escuchar? ¿Quién debe escuchar a los arquitectos? ¿Sí? Porque bueno, el tema de la vivienda de 27 metros cuadrados, pues está ya más que evidente que fracasó. ¿Sí? El tema de la ciudad moderna y su planteamiento alrededor del automóvil está más que claro que fracasó. El problema del tratamiento del borde de las ciudades y su expansión a través de dinámicas de construcción voraces que lo que hacen es separar las personas de sus centros de producción y generar en esos traslados 2 horas y la gente tiene que ver a través de una ventana de Transmilenio su vida pasar 2 horas, es más que evidente, o sea, eso todos lo sabemos, eso no hay que ser un gran académico o estudioso para darse cuenta de que esos esquemas están mal planteados, son absurdos y van en contra de la especie humana, como dice el arquitecto Jangel en su documental La escala humana. Entonces, lo que hay que pensar es quién debe escuchar, hacia quién nos tiene que escuchar, quién tiene que escuchar los planteamientos. Entonces, en un país como Colombia, pues uno debería empezar a pensar que debe haber una política pública que debe modificarse, una política acerca del tratamiento del territorio que tiene que ser evaluada y un diálogo más entre lo académico y lo político, porque pues en un país donde todo se vuelve político, donde todo se vuelve un trámite, donde todo se vuelve un eh, ¿cuál es la palabra? Sí, pues como existen demasiados trámites, entonces, Burocracia. burocracia, burocracia, correcto. En un país donde todo se vuelve como tan burocrático, yo creo que es ahora donde debemos pensar no solo en hablar, en qué decir, sino en quién debe escuchar. Porque podemos seguir hablando entre los arquitectos y hablar con los ingenieros y y bueno, eso es otra escala también del diálogo. O sea, dejar de hablar los arquitectos con los arquitectos. Los arquitectos deben empezar a hablar con los sociólogos, con los antropólogos, con los comunicadores sociales, con con los ingenieros, por supuesto, deben empezar a hablar con diferentes disciplinas, con los filósofos, o sea, debe haber una interdisciplinariedad total hoy para el planteamiento del arquitecto, pero no solamente que hablemos entre nosotros y entre los arquitectos y entre otras disciplinas, sino también saber que ese mensaje debe ser escuchado y escalar para cambios que sean realmente evidentes. Entonces, en un país tan burocrático como Colombia, o un país tan burocrático o un continente tan burocrático como Latinoamérica, debería empezar a dirigirse esos temas de quién debe escuchar para que pues las políticas públicas deben empezar a modificarse, a plantearse, en donde haya una reevaluación, porque pues bueno, o sea, el tema de la vivienda es de interés social, todas las viviendas de interés social llevan en sus planos llevan una firma de un arquitecto. Entonces, pues lo que hay que, de pronto el Estado podría decir, bueno, pero ¿cómo así? O sea, los dos que eso no estaba bien, ya que está firmado los planos por un arquitecto, nosotros no hemos hecho nada malo, las constructoras, en fin. Entonces es como decir, hey, no, nos toca reevaluar, reevaluar. Yo creo que, digamos, en el Consejo Profesional, que es la entidad que regula y sanciona a los arquitectos, para que se haga un cumplimiento como de la ética y entonces pues debe haber como ya más una ética también del diseño, ¿sí? No una ética, por supuesto que debe ser de la ética profesional de la ejecución en cuanto a la corrupción y todo eso, pero también podríamos empezar a hablar de una ética del diseño. Esa sería, eso es algo muy interesante que para anotar.
La siguiente pregunta iba como a cuál era ese mensaje que se tenía que dar a los estudiantes, a los profesionales, a esos futuros arquitectos, y creo que se conecta muy bien con esto de la ética del diseño, es decir, cómo combinar esas cosas que se aprenden en la academia, porque a veces un poco hablando, en una de las entrevistas que se le hizo al arquitecto Alfonso Gómez Gómez, Alfonso. Mm. el espíritu, digamos, como... Eh, él mencionaba mucho como de cómo en la academia se forman a esas personas que quieren salir con un montón de ideas y que llegan y se encuentran con una realidad muy distinta. Entonces, ¿cómo hacer para lidiar entre todo eso que se aprende en la academia, esa ética justamente del diseño que deberíamos promover, versus la realidad que yo creo que eso pasa en la arquitectura y en todas las profesiones? Yo creo que pues yo no tendría como, no tendría como la respuesta a esa pregunta. O sea, a veces uno no, yo me he dado cuenta que a veces no hay que tener, eh, no hay que tener la respuesta, no hay que tener todas las respuestas, pero sí hay que tener todas las preguntas. Entonces yo creo que ahí contestaría con una pregunta y es que el caso tal que tú citas al arquitecto Alfonso Gómez, que es el presidente de la Agremiación Colombiana de Facultades de Arquitectura, habría que preguntarse, ¿será que los estudiantes estamos siendo formados para la realidad latinoamericana? ¿Será que los estudiantes estamos siendo formados para la realidad del territorio colombiano? ¿Será que estamos siendo formados para la realidad de nuestras comunidades, de nuestros barrios, de nuestros departamentos? Entonces, habría que preguntarse eso, porque todos esos sueños que se infundan en la academia, por supuesto, el arquitecto es un, es un soñador, es un soñador, es una, una persona que proyecta, que hace parte de las bellas artes y tiene que empezar a dimensionar el vacío y a poderlo confinar y darle un sentido. Pero pues en cuanto a esos sueños, realmente estaremos siendo formados para la realidad latinoamericana, para la realidad de Colombia, ¿sí? Porque para la realidad de un país que menos de su 5% del territorio es urbano, en el que el 95% o hasta más es rural, según el último eh, censo del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones afines, hay 75.000, cerca de 75.000 arquitectos en Colombia y el 50% están en Bogotá, en un país donde el 95% del territorio es rural. Entonces, pues habría que citar a Rem Koolhaas cuando dice, el futuro de la arquitectura será entender el mundo rural. Entonces, en estos tiempos de estar aglomerados o el tiempo de estar dispersos en que ya no podemos estar, debemos estar distanciados, en un país que tiene el 95% de su territorio rural, pues es muy fácil vivir dispersos, es muy fácil vivir separados. Entonces, habría que como preguntarse es si los estudiantes están siendo formados para la realidad latinoamericana o para la realidad de Colombia en Colombia. ¿Sí? Eso habría que mirar. Pero pues eso no depende solamente pues de la academia, sino que eso también depende como de una dinámica de empezar a pensar, de empezar a formar realmente en el pensamiento crítico, el objetivo de la academia y de la universidad es, desde todas sus disciplinas, es desarrollar el texto argumentativo. Entonces, poder darle énfasis también al tema de la lectura, al tema de escribir y todo eso, porque pues bueno, uno puede trasnochar haciendo arbolitos y ok, bien, pero pues realmente eso será significativo para la formación del arquitecto. Respondería por mí y yo digo, no. La verdad no me ha servido trasnochar haciendo arbolitos ni haciendo maquetas. No, realmente no. Pues creo que he sido más productivo leyendo un libro, creo que sí. Pero bueno, esa es mi posición y esa es mi experiencia propia. Yo diría que uno se encuentra en la formación como arquitecto en primero, pues como el tema del diseño, todo eso, elementos de composición, vivienda básica, agrupación de vivienda, equipamiento local, ¿qué? Zonal local metropolitano, local zonal metropolitano, patrimonio, vivienda de interés social, tesis. Pero es solamente cuando se llega a octavo que uno ve temas como epistemología, y entonces cuando le toca a uno redactar la tesis del grado y poder hacer una sustentación, pues, ¡pim! Ahí pierde el arquitecto, ahí pierde el estudiante.
porque pues hemos venido de una formación, de un modelo eh, latinoamericano de educativo que no enseña a argumentar, no enseña a leer, no enseña a interpretar y no enseña a tener una postura y decir, no, mira, a mí no me parece. ¿Sí? Después, mi postura es menos arbolitos, menos maquetas, más pensamiento, más lectura, más argumentación, todo eso, porque pues eso también desarrolla más un tema de análisis del arquitecto. Obviamente, por supuesto, hay que seguir con todo eso porque eso hace parte de la formación integral de un arquitecto, porque un arquitecto es casi un mago, ¿sí? Es como un, como un chamán, tiene una formación como en tantos aspectos, sí, tiene, como decía en el último capítulo de Arquitectura para Aliens, que gratamente estuvo la Sociedad Colombiana de Arquitectos, el Consejo y la Agremiación Colombiana de la Facultad de Arquitectura, acerca del concepto de Vitruvio, o sea, debe saber de movimientos del cosmos, jurisprudencia, eh, música, arte, pintura, o sea, es una formación completa de muchísimas cosas lo que tiene que abarcar el arquitecto. Entonces yo creo que entre eso pues también debería estar también mucho más énfasis en cuanto a la argumentación, la escritura, la lectura, el análisis y todo eso. O sea, toca ahí en la academia, porque es que si no, y pues de economía también. Yo creo que eso es algo que también debemos de, como no quitar el romanticismo que tiene el arte de la arquitectura, pero empezar a tomar espectros como la economía y la lectura y la argumentación. Entonces creo que eso sería muy chévere. Obviamente, pues tampoco voy a decir que las universidades no lo están haciendo, sí lo están haciendo, pero pues yo digo que démosle un poco más de énfasis. Por eso ese es el objetivo de Arquitectura para Aliens también, o sea, desarrollar contenido de valor para estudiantes, docentes, profesionales de la arquitectura, a través de la transparencia del conocimiento y fomentando el pensamiento crítico. Entonces, creo que ese es un tema que hay que dinamizar en cuanto a la cultura arquitectónica y darnos cuenta de que un arquitecto solamente no sirve para construir edificios, sino que también un arquitecto puede ser un diseñador de modelos, puede ser un político, no sé, puede ser un gestor social, puede ser un líder social, puede ser un consultor, puede ser pues también docente, un investigador, o sea, como ver que la arquitectura tiene muchos espectros como para en la formación del arquitecto infundirle que solamente debe ser alimentado su ego a través de un equipamiento cultural. Em, estudiaste, entiendo por las veces en que lo has mencionado, estás estudiando arquitectura, pero habías estudiado otra cosa o Sí, yo estudié primero diseño gráfico, después estudié delineante de arquitectura, yo soy delineante de arquitectura del SENA, y pues estudié delineante de arquitectura y bueno, en eso he trabajado y también estudié pues tecnología en construcción y de ahí me pasé a arquitectura. Entonces, pues chévere, ahí vamos con eso, en qué está muy semestre bien, vas? ya me queda un año de enclaustramiento. ¿En qué universidad estás estudiando? Yo ¿Ya estoy estás estudiando en en la tesis? en la Universidad de la Gran Colombia, ya me estoy acercando a la tesis, pues yo quisiera hacer algo como que tenga que ver con un planteamiento acerca de cuál es el patrimonio arquitectónico colombiano y si realmente es colombiano o no. Pero pues sería chévere, vamos a ver cómo va con eso. Me gustaría hacer algo así como un documento de investigación, un documento como de crítica de arquitectura, desde el buen sentido, desde el sentido que tiene la crítica, porque pues, la crítica no tiene ningún otro sentido que el de construir, el aportar y darse cuenta que podemos reflexionar en cosas para bien a seguir en lo mismo o cambiar. Entonces, pues sí, sería crítica, algo así, sería chévere, algo así como para generar una discusión acerca de, ¿existe o no? ¿Podemos construir el patrimonio arquitectónico colombiano desde la contemporaneidad? Entonces entra como la dualidad de contemporáneo y patrimonio, cuando todos asociamos que el patrimonio son unas casas viejas de la Candelaria y no otra cosa. Bueno, no, pues algo, muchísimas gracias.